Estamos en comunicación con Pedro Peretti, miembro del Movimiento Agrario y del Manifiesto Argentino, exdirector titular de la Federación Agraria Argentina. Pedro, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda, Sergio Chauza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado. Pedro, bueno, queríamos hablar algunos temas con vos. Específicamente queríamos saber cuál es la situación del campo en relación a la sequía que se está viviendo. Bueno, la sequía acá es tremenda. Hoy estaba viendo un informe en la zona de Rosario, la peor de los últimos 90 años. Yo estoy en un lugar en este momento que es donde tengo el campo. Yo no tengo memoria, y tengo ya bastantes años, no tengo memoria de una sequía de las mismas condiciones, de la misma intensidad que esta, ¿no? Acá el maíz de segunda, muchos lugares no se pudo sembrar, la soja está agonizando, que la soja verdadera y exactamente es un yuyo, es un yuyo con todas las letras, y sin embargo está sufriendo tremendo. La cosecha de trigo fue un desastre. Digo, acá la situación de la sequía es muy impactante. Situación que no es una maldición bíblica, ojo, hay una tendencia a analizarla como si fuera una cosa desprovista del contexto agrario argentino, y eso es desde mi punto de vista, un grave error. Hay que vincularla con la deforestación, con la sojización, con el modelo agrícola de la Argentina, porque no es una cosa que viene por venir o que llegó de casualidad. Tiene que ver además con que a nivel de toda América Latina hay una sequía muy fuerte, en la Cuenca del Plata también, producto de la deforestación del Amazonas, nosotros nos deforestamos casi 4 millones de hectáreas de bosque en los últimos 10 años, o sea que hacemos todo lo posible por recibir estas inclemencias climáticas. Pedro, desde Coninagro están pidiendo que no pagar retenciones debido a la sequía. Digo, ¿compartís esto como una medida posible? ¿Crees que el gobierno debe evaluar otro tipo de medidas? Bueno, el gobierno está cogobernando con la mesa de enlace ya de hace bastante tiempo. O sea que ellos se van a juntar ahora el viernes acá en San Pedro a discutir, podrían discutir este tema de las retenciones. Yo estoy cansado de discutir este tema. Yo creo que el problema no son las retenciones, el problema es la segmentación de las retenciones. Las retenciones hay que segmentarla por el tamaño de las explotaciones agropecuarias, y la ayuda a los productores damnificados por la sequía debe ser segmentada, diferenciada por el tamaño de los productores agropecuarios. ¿Por qué? Porque después de cada una de estas incidencias climáticas, sean sequía o sean inundaciones, el productor grande sale mucho más grande y el productor chico sale mucho más chico, o se va directamente de la actividad. Hay un proceso de concentración. Si el gobierno tuviera realmente una mirada nacional y popular sobre el problema agrario, pondría el foco en los pequeños productores y ayudaría ahí, para que no se vayan de la actividad, para que sigan siendo productores, para que la agricultura de rostro humano siga existiendo y no vayamos a esta cada vez más agricultura mega industrial y concentrada e integrada verticalmente. Entonces creo que el problema está ahí, para lo cual, mire, acaba de salir un trabajo extraordinariamente interesante de un diputado santafesino sobre cómo es el método para calcular el impuesto inmobiliario rural a partir de la segmentación y de la diversificación productiva, que es el diputado Leandro Busato, que es absolutamente aplicable a las retenciones, y yo creo que el camino es ese: diferenciar, segmentar por el tamaño de la explotación agropecuaria. ¿Cómo estás, Pedro? Sergio Chauza te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Hablamos recién del caso de Coninagro, y hubo una declaración que levantó un poco de polvareda, positiva tal vez, en el marco de la provincia de Buenos Aires, con el secretario de la entidad, Mario Reitieri, elogiando no tanto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero sí a las políticas en materia del sector, pidiendo que haya una continuidad, pidió que sigan las políticas agrarias en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo evaluás esto? ¿Es un guiño político o es simplemente que hay un buen programa en materia agropecuaria? No, yo creo que Kicillof está haciendo muy bien las cosas, las viene haciendo muy bien viene diferenciando a los productores en el sentido que yo te voy diciendo desde la campaña electoral.
desde cuando salía con el Clio, que se iba a reunir a la Federación Agraria Argentina, que habla de los pequeños productores, hay una política pública diferenciada, es la única provincia que tiene una política distinta, tanto sea al gobierno nacional como al gobierno de Santa Fe, Santa Fe y Córdoba, en donde directamente la mesa de enlace maneja los dos ministerios, o Entre Ríos, que también es parte de ese mismo esquema, ¿no es cierto? Yo creo que no lo conozco a Reitieri, no sé en qué sentido lo dijo, pero sí la política de Kicillof es una política distinta y muy muy rescatable. Te cambio un poquito de tema. El dólar soja permitió una acumulación evidentemente muy significativa de reservas, pero bueno, también tuvo cuestionamientos de parte de otros sectores que tal vez lo relacionaron con cierto grado de concesión ante los grandes productores de soja en Argentina. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué evaluación tenés? Y no es una condición, una concesión, es una rendición. Es una cosa totalmente distinta. Le pusieron de rodillas al gobierno, se puede analizar en distintos lugares, si había que recomponer la reserva y todo ese tipo de cosas, es perfecto. Un país sin reserva no se puede manejar. Hay que analizar el tema de la reserva en el contexto en que Sergio Massa, no se le puede caer con todo a Sergio Massa, porque Sergio Massa, en el contexto en que recibió el gobierno, se dilapidaron los 2 primeros años de este gobierno, de nuestro gobierno, se dilapidaron 35.000 millones de dólares de superávit comercial. Vos lo sabés mejor que yo eso, y bueno, y llegamos a la situación en que llegamos, ¿no es cierto? No solo dilapidamos en ese festival de importaciones absolutamente insensato y absolutamente alocado, sino que además perdimos 4 millones de votos, o sea que peor no puede haber sido. La recomposición de las reservas se hizo sobre ese marco. Yo creo que podría haber habido otro camino. Yo creo que hay que ir a una negociación más dura con las compañías agroexportadoras, que son en definitiva las que te están fijando el tipo de cambio y poniéndote las reglas de juego, que son las grandes ganadoras, porque habría que leer claramente de todos los quits que liquidaron dólar soja, cuántos se llevaron los 100 primeros y cuántos se llevaron los últimos, ¿no es cierto? Y ahí te vas a dar cuenta que AGD, Cargill, Bunge, Dreyfus se la llevaron con la pala, como se la vienen llevando siempre. Hay que ir a una negociación mucho más fuerte ahí. Yo creo que el haber recuperado la posibilidad de cobrar el peaje de la hidrovía es una posibilidad que el gobierno no usó ni exploró, y debería usarla y explorarla, porque si vos me liquidás antes del 31 de agosto, yo te cobro 3.24 o 34 de peaje por tonelada, y si me la liquidás después del 31 de agosto te cobro 10, y va a ver cómo se apuran a liquidar. Y la que viene de Paraguay, en vez de cobrarte 1.34, que los productores argentinos le terminamos pagando todo el dragado a todo el contrabando de la soja paraguaya, en vez de cobrarte 1.34 te cobro $10, va a ver cómo se agilizan las liquidaciones y se puede negociar con bastante más facilidad con estos grupos concentrados. Pedro, volviendo un poco a la situación del campo actualmente por la sequía, ¿crees que hay medidas que el gobierno debe implementar para ayudar al campo? Hay una propuesta del presidente Kraft, por ejemplo, de condonación de muchas deudas impositivas y un programa de prórrogas. ¿Crees que algo así serviría? ¿Crees que tiene el gobierno que ir por otro lado? Yo me niego a usar el término campo, ¿no? Yo creo que hay que condonar la deuda impositiva. ¿A quién? A los pequeños productores. ¿A quién se la vamos a condonar la deuda impositiva? ¿A MSU, que sembró 200.000 hectáreas de soja? ¿A Decoagro, que sembró 380.000 hectáreas de soja? ¿A Agrobopatel, que sembró 180.000 hectáreas de soja? ¿A ellos se la vamos a condonar? ¿A ellos le vamos a sacar el anticipo de ganancia? ¿O se la vamos a sacar a José Chacarero, que sembró 50 hectáreas? Claro. Me parece que me parece que hay que analizarlo desde otro lugar y de otra manera. Claramente nosotros hemos perdido el control el campo nacional y popular, que es parte del Frente de Todo, ha perdido totalmente el control de la política agraria de este gobierno, que está en manos del neoliberalismo agrario, por llamarlo de alguna manera, y de la mesa de enlace. Bueno, hay que dar un debate ahí adentro del Frente de Todos para tratar de recuperar que el Frente de Todos lo votan los pequeños y medianos productores en el sector rural cuando los votan. De todas estas concesiones no va a sacar un fiscal. Lo mismo que le pasó a Schiaretti en Córdoba, que después de haberle dado todo, absolutamente todo a la mesa de enlace, hizo la peor elección del peronismo en los últimos 50 años. Entonces, hay que tomar esas lecciones. No le va a ir mejor a Bordet
y a Bailo por todas las concesiones que le han hecho al campo, absolutamente toda la mesa de enlace, no le va a ir mejor por eso, no van a sacar un voto de ahí, no lo van a votar la gente igual. Entonces, más vale morir con las botas puestas que ir a comprar una receta hecha por los tipos que te quieren derrotar electoralmente. Pedro, podemos decir que sos de alguna manera crítico a la gestión del actual secretario de Agricultura, de Bailo. No, y yo no soy crítico, si Bailo es la mesa enlace la que está manejando. Esto es objetivo, no es crítica. Es ver, es leer. Mirá, le molesta tanto la agricultura familiar que se la sacaron de la Secretaría de Agricultura, la sacaron. O sea, no está más. Fíjate vos hasta qué punto, y cuántas veces escuchaste vos que Bailo se reunió. Y si se reúne con alguno de la agricultura familiar, se reúne a las 3 de la mañana y con la luz apagada para que no lo vean. Digo, esa es una realidad, no es ser crítico. Digo, a mí yo no tengo nada, ni lo conozco, ni me molesta, ni en absoluto, pero yo no te puedo mentir, tengo que describirte cómo es la realidad, y la realidad es esta. Le han dado, ni Macri le dio lo que le dio a la mesa de enlace el gobierno de Alberto, ni Macri se lo dio. Y tuvieron los mejores años, pues yo soy productor agropecuario y lo conozco muy bien esto. Nunca ganamos tanta plata en el campo como se ganó desde que llegó Alberto Fernández al gobierno, y sin embargo nos metieron 3 paros, 2 movilizaciones y le dimos todas las concesiones absolutamente a vida y por haber. Eso es la verdad. Después vendámosla como querramos, pero la verdad es esa. Pedro, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres.